Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es María Eugenia Gianfelice y soy coordinadora pedagógica de formadores del curso Enseñar a Mirar, Enseñar los Materiales en Primaria, propuesta formativa del campus virtual ABC. Les doy la bienvenida a esta charla en vivo denominada Enseñar a Mirar nuestro entorno natural en la escuela primaria, organizada por la Dirección de Formación Docente Permanente, el equipo de formación a distancia. Nos encontramos luego del receso, ¿sí? Después de un merecido descanso, en donde en esta semana empezamos a regresar paulatinamente a las aulas. Formadores y cursantes ya nos estuvimos poniendo en contacto, y bueno, celebramos este reencuentro después de el descanso bien merecido. Les cuento que hay algo muy importante, que a medida de que vaya transcurriendo la charla, quienes estén conectados en la transmisión en vivo de YouTube van a poder ir participando, presentarse, van a poder ir dejando alguna idea, alguna pregunta para compartir, ¿sí? Esto es muy importante. Eh, Otra cuestión fundamental es que contamos con la presencia de especialistas en el área de ciencias naturales que van a compartir con nosotros este espacio, ¿sí? Eh, es muy importante que en esta semana de reencuentro podamos contar con la presencia de formadoras y de la coordinadora pedagógica, de formadores de ciencias naturales del curso. Vamos a compartir ahora con ustedes los objetivos de la charla, ¿sí? En primer lugar, este espacio se pensó para poder compartir diferentes reflexiones sobre la formación docente permanente, ¿sí? Fundamental. Luego pensamos también en resignificar la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel, ¿sí? En el marco de la alfabetización inicial y la alfabetización científica y tecnológica del siglo XXI. También teniendo en cuenta los lineamientos del Plan de Trabajo 2022-2023 para la educación bonaerense. Y por último, un tema fundamental, ¿sí? Y que nos acerca también justamente a la propuesta del curso, es retomar y profundizar los aspectos centrales del curso, enseñar los materiales en el nivel primario, ¿sí? Esto es fundamental. Estos objetivos van a guiar nuestra charla, nuestra conversación, y a partir de ella, como siempre, bueno, los esperamos para poder interactuar en el chat. Bueno, muchas gracias. Adelante, compañeras. Bien, justamente para enmarcar el curso en lo que son los lineamientos de política educativa de la Dirección General de Escuelas, vamos a explicitar, a contarles un poco que la Dirección General de Escuelas entiende la formación docente como un derecho a la actualización del conocimiento profesional docente. ¿Y cómo entiende este conocimiento profesional docente? Como una necesidad de trabajar junto a las y los docentes en problematizar la práctica profesional docente. O sea que el aula de formación continua es un aula donde vamos a poner en tensión lo que sucede en las aulas con los marcos teóricos que dan sustento a la interpretación de lo que sucede en las aulas. O sea que vamos a resignificar las problemáticas que nosotros identificamos en el aula y vamos a tratar de encontrar respuestas a esos problemas. De esta manera consideramos que la formación docente permanente es un espacio democrático donde interactuamos a partir de la experiencia de las aulas con los marcos teóricos, de tal manera de buscar una formación docente de calidad. ¿Cuáles son estos principios del Plan de Trabajo 22-23 para la educación bonaerense y cómo se relacionan con nuestra propuesta pedagógica? Bien, los ejes que tiene en cuenta la dirección es repensar, analizar y debatir para producir nuevos saberes pedagógicos. Consideramos que dentro de las aulas se produce mucho conocimiento y en los espacios de formación continua es el lugar donde vamos a poner en tensión esos conocimientos con los marcos teóricos. También porque
tenemos un enfoque de derecho y políticas de cuidado en donde queremos garantizar el derecho de la educación de todas y todas, sobre todo teniendo en cuenta la obligatoriedad de la educación. También, dada la obligatoriedad en la educación, la inclusión es un eje fundamental de trabajo, porque vamos a pensar en la importancia de la enseñanza en un aula heterogénea, en donde todos estén adentro del aula. Otro eje importante es el fortalecimiento del derecho a la ESI. La ESI en la educación primaria tiene que ver con el cuidado del cuerpo y de la salud, con el reconocimiento de la perspectiva de género, con respetar la diversidad y valorar la afectividad y educar en la afectividad. A partir de las problemáticas que hemos atravesado con el aislamiento producido por la pandemia de COVID, más que nunca hacemos foco en la continuidad pedagógica y en atender el sostenimiento de las trayectorias escolares y repensar la evaluación, básicamente con esto de la inclusión y que los chicos vuelvan a la escuela, que todavía no se ha terminado de incorporar todos los chicos que se desvincularon de la escuela y cómo poder incorporarlos teniendo en cuenta la calidad educativa. El otro eje que atraviesa y que le da importancia la formación continua es la educación ambiental, como un compromiso con el desarrollo sostenible para el abordaje del cambio climático, para promover la mejora de las condiciones de vida para esta y las futuras generaciones. Y obviamente todo esto en un clima de democratización y convivencia, donde vamos a construir una participación ciudadana y responsable. Todo esto hace que veamos la formación permanente como un entramado complejo, donde tenemos por un lado las prácticas de enseñanza situadas, por otro lado lo específico de nuestra área, que es la educación científica y tecnológica, y luego los retos y desafíos que vamos a encontrar dentro del aula para llevar a cabo nuestro propósito de educar en ciencia y tecnología. A partir de este entramado nosotros construimos un conocimiento profesional docente y esto es obviamente una problemática compleja que nosotros tratamos de analizar dentro de las aulas de formación continua. ¿Qué tienen que aprender nuestros estudiantes de ciencias hoy en la escuela primaria? Es una de las preguntas que nos hacemos cada vez que nosotros pensamos en un curso de formación docente. ¿Qué competencias, qué modos de conocer pueden desarrollar las y los estudiantes? ¿Cómo vamos a enseñar esos modos de conocer? ¿Por qué es importante enseñar los modos de conocer en la alfabetización científica y tecnológica? ¿Cómo vamos a favorecer estrategias de enseñanza que puedan atender a los contenidos específicos de ciencias para la educación primaria y los modos de conocer en el contexto de ciencia escolar? ¿Cómo pensamos proyectos en donde integren áreas, disciplinas, como mencioné, los ejes de educación sexual integral y los de educación ambiental? Esto nos lleva a pensar en los propósitos que tiene la educación científica y tecnológica en el aula. Y para esto vamos a escuchar a Mariana y María Eugenia, que nos van a contar eso y van a socializar estos propósitos. Sí, Mariana. Uno de los propósitos de la educación científica y tecnológica en el siglo XXI tiene que ver con que los alumnos puedan dar respuesta a los problemas del entorno social y natural. Para ello es que debemos aproximar a estos niños a esa mirada particular del mundo que tienen las ciencias y que tiene que ver con la problematización, con la indagación, con esos modos de conocer particulares que les aportarán las herramientas para comprender de qué modo ese conocimiento se pone en juego en su entorno. María Eugenia. Bien,
En algún sentido también están muy vinculados los propósitos, porque para poder trabajar estos modos de conocer, estas formas de apropiarse de este conocimiento que plantean y prescriben los diseños curriculares del nivel primario, nosotros como docentes tenemos que facilitar y favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas para que los estudiantes puedan discernir entre ese sentido común, esas formas de opinión o de explicación que viven en lo cotidiano, y poder dar explicaciones vinculadas más a lo que nos trae el mundo científico, que en el aula y en la escuela se llama la ciencia escolar, ¿no? Entonces, poder brindar herramientas, por ejemplo, ¿no?, vinculadas con cuestiones de lo cotidiano, ¿no?, el tema de los residuos domiciliarios y qué hacemos con los residuos, desde lo que el curso, por ejemplo, que estamos trabajando ahora de los materiales, enseñar los materiales nos permite, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cuáles son los materiales que se pueden reutilizar? ¿Cuáles no? ¿Cuáles se pueden reciclar? ¿O cuáles pueden formar parte dentro de los residuos domiciliarios de un compost, por ejemplo, y formar tierra, producir tierra para cultivar sus propias semillas? Entonces, todo esto no es me parece, opino, pienso que, me dijeron, sino poder fundamentarlo a través de estas habilidades cognitivas con conocimiento científico escolar. Eso es una vuelta de rosca que nos permite trabajar otros contenidos vinculados a las ciencias sociales. Por eso hablamos de proyectos interariales, por ejemplo, trabajarlo con el concepto de economía circular, ¿no?, entre otros, como plantea el curso. En línea y unido con lo que está comentando María Eugenia, otro de los propósitos sería educar a los ciudadanos en el pensamiento crítico y la participación en los contextos democráticos. Esto ancla directamente con la política educativa, las propuestas de política educativa que comentó Marcela, y con esto de la economía circular o estos ejemplos que dio María Eugenia, y proyectos que pudieran surgir en las localidades, ¿no? Involucrarse justamente con prácticas o proyectos que surjan en cada localidad. Desde este lugar, propiciar el desarrollo de habilidades cognitivo-lingüísticas para la comunicación y argumentación de las ideas referidas a las problemáticas sociocientíficas tienen que ver con otro de los propósitos que plantea justamente la educación científica tecnológica. Bien, sí, y en base a lo que comenta Mariana también sobre las habilidades cognitivo-lingüísticas, justamente son estas habilidades que tienen vinculación directa con la alfabetización inicial, porque nuestros estudiantes están aprendiendo de ciencias naturales, pero también a través de ella a leer, a escribir, a hablar, en este caso de ciencias, de las ciencias de la naturaleza, y estas habilidades, digamos, lingüísticas, permiten a su vez que estos conocimientos científicos escolares formen parte de su conocimiento y puedan llevarlo a lo cotidiano y ejercer su ciudadanía de manera democrática, que era lo que planteaba al principio Marcela, ¿no? Estos principios de las políticas educativas que sostienen las propuestas curriculares y que sostienen estas propuestas formativas que se ofrecen desde la Dirección de Formación Docente Permanente y desde el nivel. Por eso, no olvidar que es fundamental el hablar, leer y escribir, más, como comentaba Marcela al inicio, luego de un contexto por el que pasamos como sociedades y que nos, digamos, nos permite revincularnos y revisar nuestras prácticas docentes sobre los modos de enseñar y sobre todo sobre las maneras en las que estas habilidades cognitivo-lingüísticas, digamos,
hay que reforzarlas, ¿no? Hay que reforzarlas y es una constante que en todos los niveles educativos, sobre todo en el nivel primario y en el secundario, las limitaciones y las dificultades después de estos 2 años sobre la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, aprovechar los conocimientos de ciencia escolar para volver a reformular nuestras prácticas a través de la indagación, a través del uso de herramientas de registro, de datos, a través de múltiples herramientas que nos brindan las herramientas de pensamiento científico y a través, obviamente, de el desarrollo de estas habilidades cognitivo-lingüísticas. Bien, de esta manera hemos pensado el curso sobre el eje de los materiales, en donde justamente tratamos de que todos estos elementos se interrelacionen. Entonces, Mariana, ¿nos podés contar un poquitito cómo se ve en el curso el entramado que quisimos dar cuenta? Exactamente. Justamente el eje de los materiales permite el trabajo en contexto, presentar situaciones, ¿no?, desde un enfoque sistémico, que es de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, donde nos permite ver justamente cómo se va complejizando la problemática a partir del abordaje desde distintas áreas, ¿no? Como había comentado María Eugenia en su momento, esto de la economía circular, ¿no? Esto se relaciona también con el contenido con el ambiente, ¿no? En donde uno termina de comprender, ¿no?, la situación o la problemática a partir del abordaje desde las distintas áreas, que no significa una sumatoria de contenidos, sino justamente comprender la complejidad que esto significa. El trabajo por indagación escolar justamente es el contexto propicio para promover justamente el desarrollo de este tipo de actividades, en donde estas prácticas de leer, hablar y escribir en ciencias son fundamentales para ir justamente promoviendo, dando sentido a esa alfabetización científica, ¿no?, permitiendo a los estudiantes involucrarse, preguntar, pensar de qué manera buscar respuesta a las preguntas que surjan. En el curso justamente, y viene ahí el tema de los desafíos y el trabajo final, la idea es justamente ir revisando y retomando todo este recorrido, ¿no?, ir haciéndolo sistemáticamente. Marcela, pasamos directamente al curso. Estás muteada, Marcela. ¿Qué es lo que ofrece el curso, ¿no?, de enseñar los materiales en primaria? Justamente Mariana y María Eugenia hablaban de las características del curso en cuanto a cuáles son estos elementos. María Eugenia. Bien, no sé si Silvina quiere agregar algo, si no, sigo yo. No sé si hay alguna pregunta en el chat. ¿Está todo ok? Bueno, bien, con respecto al curso, se posiciona, obviamente, como mencionaba Marcela al inicio, desde decisiones de política educativa que están enmarcadas en las propuestas curriculares, pero sobre todo hay como un propósito central que tiene que ver con la profesionalización docente, ¿no? Y esa profesionalización se logra trabajando con otros. O sea, nosotros como profesionales de la educación ofrecemos la posibilidad de que ustedes produzcan sus propias secuencias didácticas, planteen sus propias preguntas investigables, empiecen a formular, reformular y digamos, adaptar la propuesta curricular a este modo de mirar las ciencias desde la CTS-IA.
desde las problemáticas sociocientíficas. O sea, lo que tratamos es justamente que ustedes puedan profundizar los conocimientos teóricos de este recorte conceptual, que es materiales, pero revalorizando su profesión docente, no ofreciendo recetas ni fórmulas mágicas, más allá de que el curso da un montón de ideas y es maravilloso, está muy bien escrito y tiene muchas ideas y muchas orientaciones didácticas también. La idea es poder acercar estrategias para abordar estos conceptos de la materia y sus propiedades en el aula de nivel primario, con el fin de potenciar un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes, ¿no? Porque la idea es que ese aprendizaje realmente sea un aprendizaje que sea útil para lo cotidiano, para el uso de la ciudadanía, para la posibilidad de accionar frente a alguna situación que tenga que ver con la vida diaria, por ejemplo, esto del reciclado, de formar el compost con la basura orgánica vegetal que se desecha, y poderlo comunicar en la casa o en el ámbito donde ellos se manejen y se muevan, y poder trabajar estos problemas o estas situaciones de manera contextualizada. O sea, tener en cuenta el contexto. Por ejemplo, cuando nos reunimos con las compañeras para ver sobre qué temáticas íbamos a trabajar cada una, María Eugenia compartió algo que me encantaría que lo compartas ahora, María Eugenia, mi tocaya, que es maravilloso. Bueno, muy bien. Estuvimos conversando sobre diferentes proyectos que con los que habíamos tenido contacto en diferentes localidades de las que formamos parte, y en la ciudad de Roque Pérez se llevó adelante un proyecto, eh, digamos, en equipo entre el municipio y las escuelas, específicamente con una escuela, en donde los alumnos y las alumnas de la institución participaron bajo el lema Los Guardianes de la Laguna, generando un proyecto de concientización, de cuidado, y en donde los niños se pudieron involucrar muchísimo en el cuidado y en la protección de ese espacio que se pudo, digamos, recuperar de la ciudad, ¿sí? Una laguna que se llama la laguna el refugio de flora y fauna, en donde es un espacio que se recuperó, y justamente allí los niños y las niñas trabajaron en la escuela desarrollando el proyecto con diferentes acciones, y se involucraron directamente con la recuperación de este espacio. Sería Bueno, importante, nos gustaría conocer las experiencias de los docentes que participan de esta charla, que nos comenten que si en sus localidades, en sus distritos, en las escuelas que ustedes transitan, hay ejemplos, hay trabajos similares que tengan que ver con ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, o inclusive con educación sexual integral. Bien. Bien. Y esto que comentó recién Marcela y que desarrolló, me encantó el ejemplo, por eso estuvo bueno que lo comparta ella, que lo vive en su propia localidad, tiene que ver con esto de compartir nuestras propias experiencias profesionales. O sea, nosotras y nosotros tenemos muchas experiencias profesionales, no estamos acostumbradas y acostumbrados a escribirlas. Estaría bueno que lo podamos hacer porque les pueden ser útiles a otros colegas, que quede registro, que las podamos socializar en encuentros docentes, en encuentros dentro de los distritos o en encuentros en congresos, en ponencias, poder socializarlas. Y estas experiencias profesionales son las que enriquecen el curso, porque en los foros donde los colegas comparten sus experiencias, justamente estamos todas y todos y podemos leernos. Entonces es muy valioso el aporte profesional de cada docente desde su experiencia en el aula y en la escuela. Y esto tiene que ver también con esto que les comentaba sobre la política educativa
en cuanto a la construcción del conocimiento, ¿sí? En la democratización y la valoración que hacemos del trabajo que sucede en las escuelas, que sucede en cada aula, y de la importancia de que lo traigan al aula de formación continua para que sea un objeto de trabajo, un objeto de estudio, un objeto para la construcción y para el enriquecimiento de todos, de la práctica profesional de cada uno de nosotros. Otros aspectos del curso que me gustaría que Mariana y María Eugenia sobre todo desarrollen y que tienen que ver con herramientas que nos permiten situar estos proyectos en el aula, son dos elementos claves, que es la enseñanza de las ideas básicas y las enseñanzas de los modos de conocer. Así que les doy la palabra a ustedes para que desarrollen estos puntos, y que sé que son dolores de cabeza a la hora de trabajar en las aulas de formación continua, porque a veces no está presente en la formación inicial, pero que son herramientas tan poderosas que cuando las aprendemos a dominar nos facilitan mucho el trabajo dentro del aula. Desde ese lugar, como decía Marcela, construir las ideas básicas a enseñar con cada actividad propuesta tiene que ver con expresar los contenidos de forma explícita, dando cuenta de qué cuestiones están involucradas por cada concepto y modo de conocer. Por ejemplo, y desde ese lugar es muy interesante el documento compartido en el curso, ¿no? El material complementario que tiene que ver con la construcción de ideas básicas, que sirve como modelo para poder pensar, algunas están allí, pero para poder pensar las propias, ¿no? Que marcan la distancia que existe entre ese contenido a enseñar y la idea que quiero que el estudiante construya, ¿no? Por ejemplo, una idea básica a construir sería, en algunas mezclas, los componentes pueden observarse a simple vista y en otros casos no es posible. Claramente eso guía el tipo de actividades o recursos a utilizar para, porque lo que yo pretendo es que el estudiante construya estas ideas, ¿no? Que tienen que ver directamente con el enunciado de los contenidos. Es algo que por ahí cuesta, pero que ancla directamente con los modos de conocer, con lo que quiero que los estudiantes se apropien. Bien. Y esto que queremos de que se apropien nuestros estudiantes también viene acompañado de modelos, ¿no? De modelos de enseñanza. Si yo les pidiera ahora que ustedes imaginen un aula de nivel primario, ¿cómo se le imaginarían? ¿No? O cómo están, qué tipo de aulas ustedes observan en lo cotidiano, más allá de la propia como docente, como colegas, ¿no? Cuando uno pasa por las aulas de nivel primario, ¿cómo se ve la distribución espacial de los estudiantes y del docente? ¿Qué tipo de actividades están realizando? ¿Los estudiantes realizan la misma actividad que el docente? Pensemos un poco en eso nos trae los modelos de enseñanza, ¿no? Los modelos de enseñanza justamente se ponen en cuestión cuando pensamos desde los modos de conocer, porque puedo conocer de diversas maneras. No solamente puedo conocer en la educación formal, puedo conocer en otros ámbitos también, pero nosotros lo que buscamos es poder conocer saliéndonos de la mirada tradicional de la aproximación al conocimiento. Si uno va a un aula en donde solamente el docente está al frente, explicando y escribiendo en el pizarrón, a veces pasa por los bancos y los niños, las niñas están ubicados en asientos mirando hacia el pizarrón, nos podemos hacer una idea de qué tipo de modelo de enseñanza estamos observando, ¿no? Basado más en la educación tradicional. No siempre vamos a hacer trabajos en diferentes contextos, que no sean el aula, no siempre van a estar organizados en grupos, no siempre van a estar organizados en círculo, no siempre vamos a estar tirándonos por los pisos de otra aula haciendo experiencias con láser y harina o lo que sea, el contenido que se esté trabajando. Van a haber clases tradicionales, pero lo que se busca con estos modos de conocer es que los contenidos justamente se integren a partir de las actividades que proponemos como docentes y esas situaciones de enseñanza que les ofrecemos en el cotidiano.
Entonces, la idea es que, como mencionaba recién Mariana, podamos salir de ese paradigma de la enseñanza tradicional y pensar en una enseñanza en donde los chicos puedan explorar, indagar, investigar, proponer el desarrollo de actividades exploratorias. Si hablamos de materiales, un modo de conocer tiene que ver justamente con que puedan conocer esos materiales y trabajar con diferentes tipos de materiales. Si hay actividades que solamente les muestran en imágenes o en el pizarrón qué tipos de materiales existen y nunca los exploran en el aula, no estamos hablando de un modo de conocer vinculado con una enseñanza que salga de lo tradicional. Entonces, por eso en el curso se ofrecen un montón de propuestas y actividades en donde hay registro en tablas, en donde los chicos exploran, indagan, se preguntan, formulamos preguntas, pero sobre todo se formulan ellos preguntas, y esto nos permite enfocarnos más en lo que prescribe el diseño curricular, en estos modos de conocer, en lo que tiene una mirada desde un paradigma de la enseñanza más actual. Claro, y no solo estos modos de conocer que menciona María Eugenia en cuanto a cómo se organiza el aula, sino cuando hablamos de la alfabetización científica y tecnológica, cuáles son esos modos, cuáles son esas competencias que hacen al conocimiento científico. Entonces, ¿cómo enseñamos dentro del aula de ciencia a hacer una observación, a hacer una descripción, a hacer una comparación? No son competencias que vengan con los chicos ya apropiados, sino que hay que trabajarlo, hay que enseñarlo en el aula. Si hacemos una exploración en primer ciclo, ¿cómo podemos acercar esa exploración? Si queremos hacer una experimentación en segundo ciclo, ¿cómo les vamos a enseñar a hacer anticipaciones o a formular hipótesis? ¿Sí? Los chicos se formulan preguntas solos y hacen anticipaciones solos de cuando interactúan con los elementos. Entonces, para nosotros es fundamental poner en contacto a los chicos con los materiales, con la manipulación de los materiales, porque sabemos que de esa manipulación van a surgir las preguntas, las anticipaciones que nosotros vamos a poder transformar en el aula de ciencia en una formulación de hipótesis en el protocolo de un experimento sencillo para que los chicos lleven a cabo. ¿Sí? Bien. Sí, y eso que acabas de decir, Marcela, tiene que ver con justamente los recursos y actividades orientados al desarrollo de habilidades cognitivo-lingüísticas, ¿no? Que tienen que ver a enseñar, a observar con detenimiento, a registrar, y esto a lo largo, en el ciclo básico será exploratorio, ¿no? Será lo fenomenológico, que tiene que ir complejizándose en el segundo ciclo, en donde ya los estudiantes además deberían poder comunicar con argumentaciones científicas, ¿no? Esto de buscar evidencias y explicar desde la evidencia, ¿no? Y esto es lo que el recorrido, digamos, espiralado que se va dando durante toda la escuela primaria. Así es, tal cual. Y esto entonces es lo que nosotros trabajamos y proponemos dentro del curso, y por eso tenemos algunas consideraciones o algunas pautas de trabajo que nos resulta importante en el encuentro de hoy, ya estando por finalizar el curso, para poder aclarar, para darles herramientas, para que ustedes puedan concluir con las tareas que están en la agenda de trabajo, con lo cual, bueno, les doy la palabra a María Eugenia para que refresque un poco la memoria de qué se espera, cuáles son los propósitos de cada uno de los momentos de esta agenda y cuáles fueron algunas de las dificultades detectadas en las aulas que podemos trabajar y superar en este momento. Sí, María Eugenia. Gracias, Marcela, gracias. Yo pedí esta diapositiva, le dije, porfi, dámela a mí, Marce, porque quiero hablar. El tema es que, bueno, se fijarán que en la diapositiva dice plan de trabajo y obviamente no se lee, ustedes espero que lo conozcan. Es el plan que aparece en la primer pestaña del curso, la pestaña que se llama Inicio, y ahí
habrán visto la presentación, donde está la bienvenida, donde está el cronograma temporal, de en qué semana aparece cada módulo, porque está todo re claro, sumamente estipulado. Y luego aparecen varias etiquetas, unas novedades, donde una va subiendo todas las semanas las novedades vinculadas con qué tareas hay que realizar y que sugerimos que las lean, esas novedades, porque ahí es como el punteo de las cosas que tenemos que hacer para avanzar con el curso. Luego viene la etiqueta espacio cafetería, que es donde nos presentamos de manera informal y también podemos compartir otras apreciaciones. Y luego viene la etiqueta recursos, bien grande, mayúscula. Y ahí aparece esa hoja que estamos viendo en la diapositiva. Aparece lo que en algunos cursos se podrá llamar hoja de ruta, acá se llama plan de trabajo. Y se les sugiere y les sugerimos siempre que lo primero que hagan es descargar ese plan de trabajo, porque es como que está spoileado todo ahí, o sea, ahí tienen todo el recorrido del curso, todo lo que van a hacer, todo lo que tienen que entregar y en qué momento, o dónde tienen que intervenir y cómo, los contenidos, las fechas, y además al final tienen los criterios de evaluación para acreditar esta propuesta formativa. Así que lo tienen todo servido desde que entran al curso por primera vez hasta que lo terminan. Por eso les pedimos, por favor, que lo descarguen, lo guarden en una carpetita digital donde ustedes puedan ir, pongan curso, enseñar los materiales en el nivel primario y guardan todos los materiales por módulo ahí y sobre todo esta guía, hoja de ruta. ¿Por qué? Porque nos pasa, por ejemplo, que cuando nos preguntan qué tienen que hacer o por dónde tienen que andar, que nos los preguntan a veces por mensajería y no por el foro de consulta, que es el lugar para realizar la consulta, porque justamente es una consulta que puede ser útil a otras y otros colegas, les decimos, bueno, vayan al inicio, ahí encontrarán el plan de trabajo y ese plan les orienta el trabajo. Pero no lo encuentran, entonces por eso estamos haciendo esta aclaración, porque es fundamental que ustedes lo usen y es fundamental que además respeten lo que se les pide durante el desarrollo del curso. Por ejemplo, luego del ensayo, el último ensayo en la sala de ensayos, en la pestaña sala de ensayos, se habilita la pestaña trabajo final. En esa pestaña comienzan a tener que resolver desafíos. Esos desafíos, ahora se los va a comentar Mariana, los tienen que trabajar, los tienen que desarrollar en un documento colaborativo compartido que ustedes deben compartir con nosotras a través de un espacio también en la pestaña de trabajo final, donde ustedes suben el link. Lo copian, lo pegan ahí y lo tienen que, obviamente, compartir con permiso de edición. Porque si está solamente con permiso de lectura o no tiene permiso de edición, es muy posible que nosotras no podamos acceder al documento. Entonces, una vez que lo comparten a ese link, nosotras tenemos acceso y podemos retroalimentar y acompañar el desarrollo de su trabajo. Porque en muchos casos, muchas colegas trabajan aparte en documentos por fuera del curso y nosotras no podemos hacer un acompañamiento como deseamos. Por eso Mariana ahora va a compartir con ustedes cuáles son esos desafíos y que todavía tienen tiempo para resolver, porque si bien estamos terminando, tenemos 2 semanas todavía holgadas, así que esperamos que puedan ponerse al día. Bien. Como decía María Eugenia, estos desafíos se empiezan a escribir en ese documento compartido. Entonces nosotros podemos ir acompañándolos, haciéndoles sugerencias o alguna retroalimentación para que cumpla con lo requerido. El primer desafío tiene 3 pasos, pero lo más importante y que pocos han tenido en cuenta es que dice retomar algunas de las propuestas compartidas en el foro Aportes para la Enseñanza desde el enfoque CTSA, y a partir de esa propuesta lo que tienen que hacer es redactar de 3 a 5 ideas básicas. Esas ideas básicas ustedes las pueden ir al material complementario que les compartimos
y sacar algunas de allí, o pueden formar sus propias ideas básicas, ¿no? Pero tienen que indicar entonces el recorte de contenidos y definir si es para primer ciclo o para segundo ciclo. El segundo punto de este primer desafío tiene que ver con definir el entorno de exploración, si es para primer ciclo, y si es para segundo ciclo, de preguntas investigables. Y el tercer punto es proponer una situación de enseñanza que tenga relación directa, ¿no? Habíamos dicho que las ideas básicas eran, ¿no?, la forma explícita de poner en juego esos contenidos, ¿no? Habíamos dado un ejemplo y de alguna manera orientaba el tipo de trabajo, de recurso, de actividad que yo debería proponer para que los estudiantes se apropien de esas ideas que yo planteé. El segundo desafío tiene que ver con, a partir de la lectura del módulo 4, que tiene que ver con hacer ciencia a través del lenguaje, que ustedes propongan situaciones de lectura y escritura para la enseñanza del contexto que ustedes eligieron, de estas ideas, ¿no? Como sumo a esta propuesta del desafío 1, para seguir construyendo esas ideas básicas. Y en ese sentido tienen que poder los estudiantes abordar distintos tipos textuales y generar situaciones en donde lean, hablen y escriban en ciencias, ¿sí? También es un punto interesante y clave para establecer relaciones con prácticas del lenguaje, ¿no? En los espacios de contexto de estudio o de formación del estudiante, pero bueno, trabajar en conjunto de manera integrada con, por ejemplo, prácticas del lenguaje. Y el tercer desafío, en realidad, lo que propone es que verifiquemos el recorte que hicimos, si las ideas básicas responden realmente a los contenidos que propusimos que íbamos a trabajar, ¿no? La contextualización, si era para primer ciclo, realmente estoy proponiendo situaciones exploratorias, si era para segundo ciclo, las preguntas investigables, pero sobre todo ver la coherencia que existe con este recorte de contenidos y esas ideas básicas relacionadas. Y en medio de todo esto, que estos textos realmente terminen de completar estas habilidades, ¿no?, lingüísticas que quiero desarrollar en los estudiantes. Esta posibilidad de ampliar, de leer, de comunicar lo trabajado. Y el último desafío, ahí te cedo la palabra, María Eugenia. Sí, antes de pasar a María Eugenia, no sé, Silvina, si vos querés agregar algo o si en el chat hay alguna inquietud sobre estas tareas. Sí, surgió una pregunta en realidad en el chat que me parece que está bueno para aclararlo, porque preguntaban esto, yo hice todos los desafíos en el documento del Drive, pero yo no lo descargué, no lo guardé, no sé cómo es ese paso posterior. Entonces me parece que está bueno aclarar cómo es este recorrido, ¿no? De decir, bueno, el documento el documento compartido es un proceso, ¿no? Va reflejando ese ir haciendo paso a paso. Una vez que lo terminan, y acá está bueno tener la comunicación con cada uno de los formadores y formadoras que estamos en el aula y decir, bueno, profe, ya está ok, está todo listo, ir teniendo en cuenta los comentarios que nosotras fuimos dejando marginales, ir haciendo esa revisión. Y cuando está todo esto listo, y como decía Mariano, yo digo, el desafío 3 es como una especie también de checklist, ir revisando si están todos los pasos que teníamos que hacer. Ahí lo descargamos, preferentemente en documento de Word, porque es más fácil para nosotros después poder hacerles una devolución que un PDF, ¿no? A veces el PDF te limita la posibilidad de la retroalimentación posterior. Y ese archivo es el que van a subir en la misma solapa de trabajo final. Apareció ayer, el lunes, pusimos el enlace donde dice entrega del trabajo final. Es simplemente subir el archivo, asegurarse que esté subido, quiero decir,
a tocar el botoncito que dice enviar, guardar, asegurarse eso, y ya ahí queda entregado el trabajo final. Que igual, al haber sido un documento compartido, nosotros fuimos acompañando el proceso y sabemos, no es que vamos a encontrar con algo nuevo. Por eso era importante, como decía María Eugenia, de tener ese documento compartido, ese enlace y poder como acompañar ese proceso. Por ahora tenemos esa duda, pero bueno, está bueno que puedan, digamos, aclarar, preguntar todas las dudas que tengan ahora también, ¿no? Sí, sin duda, mientras vamos avanzando, podemos ir reformulando. Entonces, bueno, María Eugenia Gianfelice, Muy bien. Hablar sobre la agenda que nos queda. Sí, por supuesto. Y antes de presentarle lo que nos queda, sumando a lo que explicaron mis compañeras, tenemos en el aula, en la pestaña de trabajo final, un espacio muy importante, ¿sí? Que es el foro de consultas para el desafío final. Para los desafíos. ¿Qué significa este espacio? ¿Qué implica este espacio? Este espacio es un espacio de contacto permanente que ustedes pueden tener con las formadoras y con sus compañeros, en donde cualquier consulta que ustedes tengan pueden plasmarla allí, pueden hacer una pregunta, que siempre va a haber alguien del otro lado, la formadora, un compañero que ya pasó por esa situación, y se puede intercambiar muchísimas consultas, no solamente referidas a lo técnico que muchas veces nos preocupa, sino también a lo que estamos trabajando, la propuesta que estamos elaborando, compartir alguna idea, alguna sugerencia. Es un espacio de que ustedes pueden seguir apropiándose, y más que todo en este último tramo, sí que es tan importante este foro de consultas sobre los desafíos, ¿sí? Para que se sientan bien acompañadas y acompañados. Bueno, en cuanto a la agenda, ¿sí? A lo que viene y a lo que queda en este tramo final del curso, tenemos entonces dos grandes cuestiones, ¿sí? Em, por un lado, sabemos que por ahora estamos transitando el módulo 5 y recién el 11 de agosto, el jueves de la próxima semana, se va a publicar el módulo 6. El módulo 6 es justamente un cierre del curso, implica una síntesis y ofrece algunas preguntas y algunas orientaciones para que puedan tener en cuenta para otra de las cuestiones que nos queda, que es el encuentro sincrónico llamado desafío final. Las formadoras en las publicaciones que se hagan en el día de mañana, que van a ofrecer y les van a contar cuál va a ser la fecha en la que se va a desarrollar o que cada una de ellas va a desarrollar ese encuentro sincrónico, ¿sí? Que es un encuentro de cierre, un encuentro de presentación de propuestas, de intercambio, de enriquecimiento. Es muy, muy, muy valioso y las invitamos y los invitamos a que estén presentes en el encuentro. Y por último, y muy importante, es la fecha de entrega de los trabajos finales, es decir, la fecha máxima, que es el miércoles 15 de agosto. Siempre nos damos un tiempo antes de que cierren las aulas para que los formadores puedan hacer una devolución de esos trabajos y una devolución hacia ustedes. Entonces, las aulas cierran el 18 de agosto y la fecha máxima de entrega de los trabajos es el 15 de agosto. Bueno, creo que no me olvidé de nada importante en relación a fechas, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ir haciendo un cierre. Como bien dice esta diapositiva, estamos volviendo al aula de formación, ¿sí? Estamos volviendo de a poco, nos estamos poniendo de nuevo con las lecturas, con los intercambios en los foros, con los desafíos. Y bueno, nosotras, bueno, hablo por ahí en nombre de mis compañeras, les deseamos un excelente, digamos, regreso a las aulas, que hagan el esfuerzo de poder ir, digamos, cerrando los trabajos y las producciones. Nosotros vamos a estar ahí, cerquita, muy, muy cerquita, para acompañarlas y acompañarlos. Les agradecemos profundamente que hayan estado presentes y para después quienes nos miren este video, esta presentación, les deseamos un excelente cierre del curso y les dejamos un gran, un fuerte y caluroso abrazo. No sé si Sí, Marcela, ¿quieres agregar algo? Bueno, yo quiero agradecer a todo el equipo por el esfuerzo, por las ganas
por la voluntad de superar cada vez y de encontrar nuevas formas también nosotros de trabajar en el aula de formación continua, ¿sí? Así como María Eugenia habló de cómo repensar las aulas de la escuela primaria a partir de los nuevos contextos, de las nuevas necesidades. Bueno, nosotros también constantemente estamos pensando y repensando en nuestras aulas de formación continua para hacer una, para hacer una oportunidad de crecimiento, de enriquecimiento, de profesionalización docente. Así que todos los que estamos acá asumimos ese compromiso, un compromiso que nos está pidiendo Dirección General de Escuelas para con nuestra tarea de enseñar. Es un desafío que las que estamos acá, los que estamos acá, los hemos abrazado hace mucho tiempo y es un lujo compartir esa experiencia con otros que trabajan a la par y que disfrutan de este desafío. Así que bueno, de mi parte también muchas gracias a todos y a todas por a los colegas y a los que se sumaron a la charla y a los que lo vayan a escuchar en el futuro. Bien, chicas, despedimos entonces. Despedirnos, de contarles a las colegas que están ansiosas porque no descargaron su documento, que no se preocupen porque si lo crearon en su propio Google Drive, lo van a poder recuperar. Entran a Drive, entran a documentos, a mi carpeta, o sea, mis documentos, y ahí lo van a encontrar. Así que no se mortifiquen, bajen la ansiedad, que ya recibirán respuestas seguramente y acompañamiento para resolverlo. No abandonen, no aflojen, acá estamos como podemos, pero estamos para acompañarles en lo que queda, y sepan que todavía están a tiempo, que la gente que ya participó del curso, que ya se incorporó, obviamente no alguien que nunca hizo nada, pero alguien que vino trabajando y se detuvo, puede continuar. Así que las esperamos y los esperamos. Gracias. Sí, gracias a todos. Me sumo a lo que han dicho. Estamos ahí para acompañarlos realmente. Bueno, gracias, les repito las palabras y como siempre uno piensa el valorar a los colegas que también eligen capacitarse, formarse y seguir aprendiendo, porque eso da cuenta, ¿no?, del compromiso con la educación y con la tarea de enseñar. Así que también el gracias va para todos esos colegas, así como nosotros como equipo, digamos, no estamos comprometidos en la educación, aquel que se está formando también está mostrando ese compromiso. Así que gracias a los que hoy también están acá del otro lado. Buenas tardes, buenas noches y nos seguimos comunicando en otros espacios.